Suma teológica. Parte IA. Cuestión 119. Sobre la propagación humana. El cuerpo. Ahora hay que tratar sobre la propagación humana en lo que respecta al cuerpo. Esta cuestión plantea y exige respuesta a dos problemas. Algo del alimento constituye o no constituye parte real de la naturaleza humana. El semen, principio de generación humana, está o no está hecho de lo sobrante del alimento. Artículo 1. Algo del alimento. ¿Constituye o no constituye parte real de la naturaleza humana? Lat. Objeciones por las que parece que nada del alimento pasa a constituir parte de la naturaleza humana. 1. Se dice en MT 1517, todo lo que entra por la boca va al vientre y acaba en la letrina, pero lo que acaba en la letrina no se convierte en constitutivo real de la naturaleza humana. Por lo tanto, nada del alimento se convierte en realidad de la naturaleza humana. El filósofo Henri de Kennerad distingue entre la carne según la materia y según la especie, y dice que la primera se adquiere y se pierde, pero lo engendrado por el alimento se adquiere y se pierde. Por lo tanto, aquello en que se convierte el alimento es materialmente carne, pero no lo es específicamente. Ahora bien, aquello que pertenece a la esencia de la naturaleza humana pertenece a su especie. Por lo tanto, el alimento no pasa a ser realmente de la naturaleza humana. A la esencia de la naturaleza humana parece pertenecer el húmedo radical, que, en el sentir de los médicos, una vez perdido, no puede recobrarse, pero podría restablecerse si el alimento se convirtiera en él. Por lo tanto, el alimento no se convierte en constitutivo real de la naturaleza humana. Si el alimento pasara a ser constitutivo real de la naturaleza humana, todas las pérdidas del hombre podrían restaurarse, pero la muerte humana no acaece más que como consecuencia de estas pérdidas. Así, pues, el hombre, alimentándose, podría defenderse perpetuamente de la muerte. O sea, si el alimento pasara a ser constitutivo real de la naturaleza humana, en el hombre no habría algo que no pudiese perderse y recobrarse, pues cuanto en el hombre se engendra del alimento, es susceptible de reparación y pérdida. Viviendo, pues, el hombre largo tiempo, se seguiría que no quedaría en él, al final de la vida, nada de lo que estuvo en él materialmente al comienzo de su generación. De esto se seguiría que el hombre no sería numéricamente el mismo durante toda su vida, puesto que para hacerlo se necesita identidad de materia. Esto es inadmisible. Por lo tanto, el alimento no pasa a ser constitutivo real de la naturaleza humana. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro De Vera Relic. Digeridos los alimentos de carne, o sea, perdiendo estos su forma, vienen a formar el tejido de nuestros miembros, pero los tejidos de nuestros miembros pertenecen a la esencia de la naturaleza humana. Por lo tanto, los alimentos pasan a ser constitutivo real de la naturaleza humana. Respondo, según el filósofo en Segundo Metafis, si las cosas son respecto a la verdad como son respecto al ser. Por lo tanto, pertenece a la esencia de una naturaleza aquello que pertenece al ser constitutivo de la misma. La naturaleza puede tomarse en dos sentidos. 1. Universalmente, tomándolo por la esencia específica. 2. Otro, según que está en un individuo determinado. A la esencia de una naturaleza tomada en sentido universal, pertenecen su forma y su materia concebidas en abstracto, pero al constitutivo de la naturaleza considerada en un individuo particular, pertenece la materia así particularizada y la forma individualizada por tal materia. Ejemplo, del constitutivo de la naturaleza humana en abstracto son el alma y el cuerpo, pero del de la naturaleza humana en Pedro o en Martín son esta alma y este cuerpo. Sin embargo, hay seres cuyas formas no pueden estar más que en una sola materia determinada, como la forma del sol no puede salvarse a no ser en la materia que es su sujeto en acto. Conforme a esto, algunos supusieron que la forma humana no puede subsistir a no ser en una sola materia determinada, esto es, en aquella materia que al principio fue por ella misma informada en el primer hombre, de tal forma que lo que se añadió, al margen de lo transmitido del primer padre a sus sucesores, no pertenece a la esencia de la naturaleza humana,
por cuanto no recibe verdaderamente la forma de la misma, pero aquella materia que en el primer hombre fue sujeto de la forma humana, se multiplica en sí misma, y así se forma, del cuerpo del primer hombre, la multitud de todos los otros cuerpos humanos. Según los defensores de esta opinión, el alimento no se convierte en algo real de la naturaleza humana, sino que ésta lo toma como un remedio de la naturaleza con el que se pueda resistir, para que la acción del calor natural no consuma el húmedo radical, como se agrega plomo o estaño a la plata, para que ésta no sea consumida por el fuego. Esta hipótesis no tiene razón de ser por muchos conceptos. 1. En primer lugar, porque una misma es la razón de que alguna forma pueda recibirse en otra materia, y de que pueda dejar de estar en la suya propia, razón por la cual todo lo generable es corruptible, y al revés. Es evidente que la forma humana puede desaparecer de la materia que en cualquier momento es su sujeto, pues de otro modo no sería corruptible el cuerpo humano, por lo tanto, puede sobrevenir a tal forma otra materia, con lo cual dicha materia pasaría a ser del constitutivo real de la naturaleza humana. 2. En segundo lugar, porque en los casos en que la materia está toda en un individuo, se da un solo individuo en cada especie, como acontece en el Sol y la Luna. En esta hipótesis no habría más que un individuo de la especie humana. 3. En tercer lugar, porque no se concibe aumento de materia, sino solo respecto de la cantidad, como sucede en los fluidos vaporizados, cuya materia adquiere mayores dimensiones, o respecto también de la misma sustancia de la materia, pero, permaneciendo única la misma sustancia de la materia, no puede decirse propiamente que ésta se multiplique, porque una cosa consigo misma no hace multitud, la cual exige esencialmente alguna división. Por eso, para la multiplicación de la materia es necesario que se le añada alguna otra sustancia, ya sea por creación, ya por conversión de otra cosa en ella. Ejemplo: para el aumento de la materia se requiere o su evaporización, como es el caso del agua, o la conversión de otra cosa en ella, como es el aumento del fuego cuando se le añade leña, o la creación de nueva materia. Es evidente que el aumento de materia en los cuerpos humanos no se verifica por evaporización, pues de este modo los cuerpos de los hombres en la edad madura serían más imperfectos que los de los niños. Tampoco se hace por creación de nueva materia, porque, según Gregorio, todas las cosas fueron creadas a un mismo tiempo, en lo que se refiere a la sustancia de la materia, aunque no en lo que se refiere a la especie de su forma. Hay que concluir, por tanto, que el aumento del cuerpo humano no se verifica más que cuando el alimento se convierte en verdadera naturaleza humana. 4. En cuarto lugar, porque no diferenciándose el hombre de los animales y las plantas en cuanto al alma vegetativa, se seguiría que tampoco los cuerpos de los animales y de las plantas aumentarían por conversión del alimento en el cuerpo alimentado, sino por cierta multiplicación. Semejante multiplicación no podría ser natural, porque la materia en cuanto tal no se extiende más que a una determinada cantidad. Por otra parte, no vemos que se dé algún otro caso de crecimiento natural que no sea por evaporización o por conversión de otra cosa. Se seguiría de esta hipótesis que todo el resultado de las funciones generativas y nutritivas, que se llaman potencias naturales, sería milagroso. Esto es completamente inadmisible. Otros dijeron que la forma humana puede originarse de nuevo en alguna otra materia, si se habla de la naturaleza humana en abstracto, pero que esto no es posible si se trata de la naturaleza humana tal como está en un individuo determinado, en el que la forma humana permanece fija en la materia particular concreta, en la que originariamente se infundió en la generación de tal individuo, de tal modo que nunca desaparece de dicha materia hasta la corrupción completa del individuo. Dicen que esta es la materia que principalmente pertenece al constitutivo de la naturaleza humana. Sin embargo, como esta materia no basta para la cantidad de vida, se requiere más materia por conversión del alimento en sustancia del alimentado, tanta cuanta sea necesaria para el debido desarrollo. Dicen que esta materia pertenece secundariamente a la esencia de la naturaleza humana, pues no se requiere para el ser primero del individuo, sino para la cantidad del mismo. Si por el alimento se añade algo más que esto,
propiamente hablando, ya no pertenece a la esencia de la naturaleza humana. También esto es insostenible. Primero, porque en esta opinión se juzga del mismo modo sobre la materia de los cuerpos vivientes y de los inanimados, siendo así que estos últimos, aunque tienen capacidad para engendrar semejantes a sí mismos en la especie, sin embargo, no la tienen para engendrar semejantes a sí mismos en el orden individual, como lo hace la potencia nutritiva en los seres vivientes. Por lo tanto, nada se añadiría a los cuerpos vivos por la potencia nutritiva si el alimento no se convirtiera realmente en el constitutivo de la naturaleza de los mismos. 2. En segundo lugar, porque la virtud activa que hay en el semen es cierto impulso que proviene del alma de quien engendra, como dijimos anteriormente, Git 1. Así pues, no podrá ser de mayor eficacia al obrar que la misma alma de la que se deriva, si por la virtud del semen una materia recibe la forma humana. Con mayor motivo el alma podrá, con su potencia nutritiva, imprimir la verdadera forma de naturaleza humana en la sustancia nutritiva unida así. 3. En tercer lugar, porque de la nutrición se necesita no sólo para el desarrollo. De no ser así, cuando cesa éste no sería ya necesaria, sino también para restaurar aquello que se pierde por la acción del calor natural. Pero no habría tal restauración si lo que se engendra del alimento no reemplazara lo perdido. Por lo tanto, como la materia que había inicialmente pertenece al constitutivo real de la naturaleza humana, así pertenece también la que se engendra del alimento. Hay que afirmar, según otros, que el alimento se convierte realmente en constitutivo de la naturaleza humana, en cuanto que recibe verdaderamente la forma de carne y de huesos y de otras partes. Esto mismo lo dice el filósofo en Segundo de Ánima. El alimento nutre en cuanto que es virtualmente carne. A las objeciones 1. El Señor no dice que todo lo que entra en la boca vaya a la letrina, sino que es preciso que de todo alimento se arroje lo impuro. También puede decirse que todo lo que del alimento se engendra puede disolverse por el calor natural y ser expulsado por poros ocultos, como dice Jerónimo. Algunos, por carne según la especie, entendieron aquello que primero tiene forma humana, después de ser recibido del generante, y dicen que permanece mientras dura el individuo. Por carne según la materia, entienden lo que se engendra del alimento, y dicen que esta carne no permanece siempre, sino que, lo mismo que viene, se va. Pero esto va contra el pensamiento de Aristóteles, pues dice, como todo lo que tiene especie en la materia, por ejemplo en la madera o en la piedra, así en la carne, esto es según la especie, y aquello según la materia. Es evidente que la distinción hecha no tiene lugar en las cosas inanimadas, las cuales no se engendran seminalmente ni se nutren, y, por otra parte, uniéndose lo que se engendra del alimento al cuerpo nutrido a modo de mezcla, como el agua con el vino, ejemplo que pone el filósofo. No es posible que sean distintas naturalezas, la de lo que se ha convertido y la de aquello en que se ha convertido, habiéndose hecho ya una sola cosa por verdadera mezcla. Por eso, no hay razón alguna para que una de estas cosas se consuma por el calor natural y la otra permanezca, puestos en otra dimensión. Hay que decir que la distinción hecha por el filósofo ha de entenderse no según diversas carnes, sino según una diversa consideración de la misma carne, pues, si se considera la carne según la especie, según lo que es formal en ella, siempre permanece, pues permanece siempre la naturaleza de la carne y la disposición natural de la misma. Pero si se considera la carne según la materia, no permanece, sino que va consumiéndose y restaurándose paulatinamente, como se ve en el fuego de un horno, cuya forma de fuego permanece, en tanto que la materia se consume poco a poco y es reemplazada por otra. 3. En el húmedo radical está incluido todo aquello en que radica la virtud de la especie, y, suprimido todo esto, no puede restablecerse, como en el caso de amputarse el pie o la mano, pero por el húmedo nutrimental se entiende aquello que todavía no ha llegado a recibir perfectamente la naturaleza de la especie, sino que está en vías de recibirla,
como la sangre y otras partes semejantes. Por eso, aunque esto se pierda, permanece todavía la virtud de la especie en su raíz, que no se pierde. Toda virtud activa del cuerpo pasible se debilita por la acción continua, por cuanto esta clase de agentes son al mismo tiempo pacientes. Por esto, la virtud transformativa al principio es tan fuerte que puede convertir en su sustancia no sólo lo que basta para reparar lo perdido, sino también para el crecimiento. Pero después no puede convertir sino lo que basta para reparar las pérdidas. Y entonces cesa el crecimiento, y por último, falta totalmente la virtud, y el animal muere, al igual que la virtud del vino. Para convertir el agua que se le mezcla, se va debilitando gradualmente por la mezcla hasta que, por fin, se hace totalmente acuoso, como explica el filósofo en I Degenerat. Como dice el filósofo en I Degenerat, cuando una materia se convierte en fuego por sí misma, se dice que se engendra fuego de nuevo. Pero si se convierte en fuego preexistente, se dice que el fuego se nutre. Por tanto, si toda la materia pierde simultáneamente la naturaleza específica del fuego y otra materia se convierte en fuego, este fuego será numéricamente distinto, pero si la leña se va quemando y sustituyendo gradualmente hasta que no quede nada de lo primero, el fuego permanece siempre numéricamente uno, pues lo que se añade se convierte siempre en lo que ya existe. Esto mismo se ha de entender en los cuerpos vivientes, en los que por nutrición se repara lo que por calor se consume. Artículo 2. El semen ¿está o no está hecho de lo sobrante del alimento? Lat. Objeciones por las que parece que el semen no está hecho de lo sobrante del alimento, sino que es de la misma sustancia del que genera. 1. Dice el Damasceno: la generación es obra de la naturaleza, que de la sustancia del que engendra, produce lo que es engendrado, pero lo que se engendra de la sustancia geminal. Por lo tanto, el semen se forma de la sustancia del que engendra. El hijo se asemeja al padre por lo que de él recibe. Pero si la sustancia seminal de la que algo se engendra procede del sobrante del alimento, no se recibiría nada de los abuelos y otros progenitores en los que de ningún modo estuvo tal alimento. Por lo tanto, no se parecería uno más a sus abuelos y progenitores que a otros hombres. El alimento del que engendra procede a veces de carnes bovinas o porcinas, o de cualquier otro tipo. Por lo tanto, si la sustancia seminal procediese del sobrante de tales alimentos, el hombre de ella engendrado tendría mayor afinidad con estos animales que con sus progenitores y consanguíneos. Dice Agustín en Enki Supergen, Adlit. Estuvimos en Adán no sólo según la razón seminal, sino también según la sustancia corporal. Pero no sería así si la sustancia seminal procediera del sobrante del alimento. Por lo tanto, esta sustancia no procede de lo sobrante del alimento. Contra esto está lo que el filósofo prueba muchas veces en el libro De Generata Animal. ¿El semen proviene de lo sobrante del alimento? Respondo, la solución a este problema depende, de alguna manera, de lo dicho anteriormente. Menecue, 1. Si en la naturaleza humana hay capacidad para comunicar su forma a otra materia, no solo en otro, sino en el mismo individuo, es evidente que el alimento, de semejante antes, se hace semejante después por la nueva forma adquirida. Es de orden natural que una cosa se reduzca gradualmente de la potencia al acto. Así, en las cosas que son engendradas vemos que todo es imperfecto en un principio, y después se perfecciona. Ahora bien, lo común es, respecto de lo propio y concreto, como lo imperfecto respecto de lo perfecto. Por eso vemos que en la generación del animal se adquiere antes la naturaleza de animal que la de hombre o caballo. Así también el alimento recibe primero una virtud común respecto de todas las partes del cuerpo, y al final se concreta en ser esta parte o la otra. Pero no es posible que se destine a ser sustancia seminal aquello que se ha convertido ya en sustancia de los miembros por asimilación, porque lo ya asimilado, si no conservara la naturaleza de aquello de que se ha asimilado, dejaría de ser de la naturaleza del que engendra, al estar en vías de corrupción,
Por lo mismo no tendrá capacidad para convertir otra cosa en semejante naturaleza, pero si conservara la naturaleza de aquello de que se ha asimilado, entonces estaría determinado a ser tal parte, y no tendría capacidad de transformarse en la naturaleza de otras partes del todo, sino solamente en la de una parte, a no ser que se diga que se ha asimilado de todas las partes del cuerpo y que retiene la naturaleza de todas ellas. De ser así, el semen sería ya en acto como un animal en miniatura, y la generación de un animal por otro no se daría más que por división, como del barro sale barro. Pero esto es inadmisible. Por lo tanto, hay que concluir que el semen no es seccionado de lo que de hecho era ya un todo, sino que es un todo en potencia, es decir, con capacidad para la producción de todo el cuerpo, capacidad que deriva del alma del que engendra, como dijimos. Andan tuanque, ninsuitua, pon. Pero lo que está en potencia para el todo es aquello que se engendra del alimento antes de que éste se convierta en sustancia de alguno de los miembros. De esto se forma el semen. Así es como se dice que la virtud nutritiva suministra a la generativa, porque lo que ha sido transformado por la virtud nutritiva lo utiliza la virtud generativa como semen. Una prueba más de esto la ve el filósofo en el hecho de que los animales muy corpulentos, que necesitan mucho sustento, son de sustancia seminal escasa en proporción al volumen de sus cuerpos, y son poco prolíficos. Esto sucede también en los hombres obesos, por la misma causa. A las objeciones, se dice que en los animales y plantas la generación se hace de la sustancia del que engendra, en cuanto que del alma de éste recibe el semen su virtud formativa. Además, en cuanto que el semen está en potencia para pertenecer a la sustancia del que engendra, la semejanza entre el que engendra y el engendrado no se hace en virtud de la materia, sino en virtud de la forma de la gente, que engendra lo semejante a sí. Por eso, para que uno se asemeje al abuelo, no es necesario que haya estado en éste la materia corporal de la sustancia seminal. Es suficiente con que en esta sustancia haya alguna virtud derivada del alma del abuelo a través del padre. 3. Se puede responder lo mismo, pues la afinidad no se toma según la materia, sino más bien según el influjo de la forma. 4. Lo dicho por Agustín no hay que entenderlo en el sentido de que en Adán estuviesen realmente ni la razón seminal próxima de tal hombre, ni su sustancia corpórea, sino en el sentido de que ambas cosas estuvieron en él en cuanto a su origen, pues de Adán derivan tanto la materia corporal, que es suministrada por la madre y que llama sustancia corporal, como también la virtud activa existente en la sustancia seminal del Padre, que es la razón seminal próxima de este hombre concreto. De Cristo se dice que estuvo en Adán según la sustancia corporal, pero de ningún modo según la razón seminal, ya que la materia de su cuerpo, que fue suministrada por la Virgen Madre, derivaba de Adán, pero no así la virtud activa, porque su cuerpo no fue formado por virtud de sustancia seminal de varón, sino por la acción del Espíritu Santo. Tal parto le correspondía a él, que es Dios bendito sobre todas las cosas por siempre. Amén.